Hay una sensación flotando en el aire, ¿no? Como un zumbido de fondo que no se va. Sí, totalmente. Por un lado, tenemos una capacidad tecnológica y de conexión que, vamos, habría parecido ciencia ficción hace 30 años, pero por otro, hay una sensación de que nuestro sistema operativo interno, el humano, está dando un error de compatibilidad. Ajá. Como si el hardware biológico que somos estuviera en conflicto constante con el software social que nos han instalado. Es un cortocircuito, en toda regla. Llevamos milenios puliendo este hardware para que funcione de una manera muy específica y de repente, en un parpadeo histórico, Un parpadeo, sí. le hemos metido un programa que lo fuerza a trabajar en contra de su propio diseño. Y claro, el sistema se cuelga. Exacto, se cuelga. Y para entender ese error del sistema, vamos a analizar a fondo una serie de textos que hacen precisamente eso. Un diagnóstico técnico, casi biológico, de por qué el modelo de sociedad en el que vivimos no es sano. La idea es desgranar ese desajuste, ver de dónde viene y explorar una alternativa que los textos llaman homeostasis existencial. Pues empecemos por el diagnóstico, porque más allá de esa sensación que comentas, los datos son, bueno, bastante claros. Justo. Porque una cosa es sentir que algo va mal y otra es verlo en blanco y negro. ¿Cuál es la evidencia más dura que tenemos de que este sistema nos está perjudicando a nivel biológico? Pues el primer punto es el que los textos llaman el colapso de la homeostasis mental. Y no es una forma poética de hablar, ¿eh? Suena contundente. De la salud, en la última década, los trastornos de ansiedad y depresión han aumentado un 25% a nivel global. Un 25%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y no es casual. El sistema parece diseñado para generar una señal de estrés constante, un goteo de cortisol, en lugar de lo que necesitaríamos, que es, pues, resonancia, bienestar. Un 25%. Es una de cada 4 personas. Y a eso se suma esa paradoja que todos hemos sentido. Estamos supuestamente más conectados que nunca, pero las cifras sobre soledad son de récord. Totalmente. Es lo que se define como soledad paradójica. Las fuentes que analizamos apuntan a que un 33% de los adultos en Occidente se sienten solos de forma habitual. Un tercio de la gente. Sí, y hay una descripción que me parece brillante. Vivimos en una red de alta conectividad, pero de baja fidelidad emocional. Me encanta esa frase. Alta conectividad, baja fidelidad. Es como tener 1000 contactos en la agenda del móvil, pero sentir que no tienes a nadie a quien llamar a las 3 de la mañana. La cifra de conexiones está ahí, pero la conexión real, la de alta fidelidad, es un 0. Precisamente. Y lo más interesante es que el sistema no solo fomenta esa conexión superficial, sino que parece penalizar activamente lo contrario, el silencio, el estar a solas con uno mismo. Y esto nos lleva al segundo punto del diagnóstico, la atrofia del modo de procesamiento individual. ¿A qué te refieres exactamente con atrofia? ¿Suena a que un músculo que no usamos se está debilitando? Es la analogía perfecta. El scroll infinito de las redes sociales, el bombardeo constante de notificaciones, todo eso está formateando nuestro cerebro. ¿Nos entrena? Nos entrena, sí, para procesar ruido, información fragmentada y de bajo valor a una velocidad altísima. Como consecuencia, el músculo de la atención profunda, de la concentración sostenida, se atrofia. Se nos olvida cómo se hace. Y en medio de todo ese ruido, la primera víctima es el silencio. Ya casi ni nos acordamos de lo que es. Y el silencio es fundamental. No es un vacío. Es un espacio de trabajo para el cerebro. Neurológicamente es cuando se activa la llamada red neuronal por defecto, la DMN. Espera, red neuronal por defecto suena súper técnico. Para que nos hagamos una idea, es como el equipo de mantenimiento y limpieza del cerebro. El que solo puede salir a trabajar cuando todo lo demás está en calma y en silencio. Es la que consolida memorias, la que conecta ideas dispares para generar creatividad, la que se encarga de la autorreflexión y, en última instancia, la que mantiene y actualiza nuestro sentido del yo. Nuestra identidad. Nuestra identidad. Si eliminamos el silencio, la DMN no puede hacer su trabajo. El yo se desdibuja, se vuelve más poroso, más dependiente de la validación externa y, por tanto, mucho más manipulable. Es como si nos estuvieran robando el tiempo de mantenimiento del sistema. Y para entender lo raro que es esto, los textos proponen una comparación que al principio choca. Nos llevan al Neolítico, a sitios como Göbekli Tepe o Karahan Tepe, en la región de Taş Tepeler, en la actual Turquía.
¿Qué hacían allí hace 11.000 años que nosotros hemos olvidado? Lo fascinante del contraste de Tastepeller es el propósito de la sociabilidad. Sí, Se juntaban miles de personas, cazadores-recolectores, para tallar y erigir pilares de varias toneladas, para construir observatorios cósmicos. La sociabilidad tenía un fin trascendental. iban más allá de lo cotidiano. Era una herramienta técnica para materializar una idea, una visión que iba más allá de lo cotidiano. Exacto. ¿Y hoy, para qué nos juntamos en la plaza pública digital? Hoy, en gran medida, la sociabilidad se ha convertido en un fin en sí misma, y su motor principal es el consumo. Nos conectamos para generar datos, para validar nuestra identidad, para consumir. Se ha perdido el vector de trascendencia. Totalmente. Y hay otra diferencia clave. Aquellas sociedades respetaban los ciclos. Había momentos de trabajo colectivo brutal y momentos de repliegue. Respetaban el ritmo circadiano. Nuestro modelo 24/7 ha dinamitado eso. Claro, si estamos rompiendo nuestros ritmos naturales, viviendo en ese 24/7 constante, me pregunto qué le hace eso a nuestra capacidad de, no sé, de disfrutar de las cosas de verdad. Nos hemos vuelto incapaces de sentir un placer profundo, porque siempre estamos encendidos. Has dado en el clavo. Eso es lo que los textos llaman la crisis de la resonancia y el placer. El sistema actual es un maestro en ofrecer parches de dopamina. Parches de dopamina. Sí, microdosis de gratificación instantánea y adictiva. El like en una foto, la compra en un clic, la notificación que te hace sentir importante por un segundo. El chute rápido. El chute rápido. Pero es dopamina barata. Genera un pico momentáneo, pero no una satisfacción real. No hay resonancia. Claro. El placer profundo, el bienestar duradero, requiere tiempo, esfuerzo y procesamiento interno. Requiere que la red neuronal por defecto haga su trabajo. Lo que vemos hoy es un individuo que intenta parchear con dopamina un sistema de procesamiento interno que ya no funciona. Que ha perdido la capacidad de generar placer de alta calidad por sí mismo. Justo. El diagnóstico es demoledor. Un sistema que nos estresa, nos aísla, nos fragmenta la atención y nos hace adictos a placeres vacíos. Vale, el panorama es sombrío. ¿Por dónde empezamos a construir? ¿Cuál es la solución que proponen estos análisis? La propuesta se llama homeostasis existencial y es clave no pensar en esto como un destino final perfecto, sino como un flujo dinámico, como la habilidad de mantener el equilibrio. Como navegar, ¿no? Exacto. Pensemos en ello como saber navegar un barco. A veces necesitas remar con toda tu fuerza, junto a otros, que sería el modo colectivo. Pero otras veces, la mayor parte del tiempo, necesitas simplemente dejar que la corriente te lleve, ajustar el timón, orientarte con las estrellas y escuchar el viento. Ese es el modo individual. Ese es el modo individual. Nuestro problema es que estamos siempre remando a toda máquina y hemos perdido el mapa y las estrellas. Me gusta la analogía del barco. ¿Y cuáles serían las dos partes principales de ese barco? Pues el modelo se basa en dos componentes. El primero es el núcleo de procesamiento, individualidad y silencio. Este es el hardware, la quilla del barco. Aquí es donde reside todo. El reset técnico. El reset técnico, sí. El silencio es donde el cerebro limpia la caché y permite que la creatividad surja. El placer más fundamental, el que los textos llaman placer algorítmico, nace aquí, de la satisfacción de resolver un problema por uno mismo en soledad. Y el segundo componente sería la tripulación, la parte social. Correcto. La red de distribución, relaciones y colectivo. Este es el software de red, las velas y la tripulación. Su función no es anular al individuo. Sino potenciarlo. Exacto. Potenciar los hallazgos del núcleo. Las relaciones de alta fidelidad nos permiten validar nuestra conciencia y contrastar ideas, y el colectivo es el multiplicador, donde la visión individual se materializa en algo grande. Como los constructores de Karajantepe. Justo, eran especialistas, cada uno maestro en lo suyo, colaborando para levantar un pilar, no una masa informe empujando sin dirección. Lo que me parece más provocador de todo este modelo es que le ponen cifras. Hablan de una proporción muy concreta para este equilibrio. Sí, y aquí es donde el análisis se vuelve muy prescriptivo. La conclusión técnica es que para un funcionamiento óptimo, el ser humano necesita un sistema de geometría variable con un equilibrio muy definido. Proponen que necesitamos pasar un 70% de nuestro tiempo en modo de autonomía individual. ¿Un 70%?
Pero eso es ir completamente en contra de lo que nos exige el mundo. Desde luego. Un trabajo de 9 a 5, reuniones constantes, notificaciones del jefe a las 10 de la noche, compromisos sociales. ¿Cómo se supone que alguien puede reclamar ese 70%? Suena casi utópico. Es un objetivo radical, sin duda. Pero la lógica biológica detrás es que ese 70% de autonomía, tiempo para pensar, para decidir sin interferencias, para el silencio, es lo que mantiene la integridad de nuestro sistema. Es el mantenimiento preventivo. ¿Y el 30% restante? Sería para la integración social. La colaboración, la resonancia emocional, el afecto. Es el porcentaje que nos permite intercambiar, crecer y evitar la degradación del aislamiento total, pero sin que la red canibalice al individuo. 70% individuo, 30% colectivo. Es la inversión total de lo que se espera de nosotros, que es estar disponibles y conectados casi el 100% del tiempo. Esto me lleva a la pregunta del millón. Si este equilibrio 70-30 es el ideal biológico, ¿por qué nuestro sistema actual parece diseñado con el único propósito de invertir esos porcentajes? Bueno, los textos argumentan que no se trata de una conspiración en una sala oscura, sino de una optimización funcional. Optimización funcional. Es algo que ha evolucionado porque funciona, económicamente hablando. La clave es un concepto que llaman la economía de la atención. Un momento. Entonces me estás diciendo que el sistema nos empuja a estar conectados no solo porque es adictivo, sino porque el silencio, la introspección, literalmente no es rentable para nadie. Eso es una idea muy potente y un poco siniestra. Es exactamente eso. El dato es simple y demoledor. Un individuo en estado de introspección, en silencio, leyendo un libro o simplemente pensando, consume casi cero. No genera datos. No genera datos, no interactúa con plataformas, no hace clic en anuncios, no compra. En cambio, un individuo social, activo en redes, viendo series, participando en eventos, genera un flujo constante de datos monetizables y es un consumidor activo. El silencio no es rentable. No. Ostras, visto así, la manipulación es evidente. La manipulación consiste en reetiquetar. La soledad y la introspección pasan de ser vistas como estados necesarios y sanos a ser patologizadas. Se convierten en algo malo. Se convierten en sinónimos de tristeza, fracaso social, ser raro. Se nos educa para sentir pánico al silencio y a la soledad, porque el objetivo del sistema es reintegrar al individuo lo más rápido posible al ciclo de consumo y producción de datos. Nos han convencido de que nuestra identidad se construye con la validación externa, cuando técnicamente es un proceso que se cuece dentro. Exacto. Entonces, si lo ponemos todo en orden, ¿cuál es la jerarquía correcta que deberíamos intentar restaurar? La jerarquía funcional, la que es biológicamente sana, es clara. La individualidad es el soberano. Es en la conciencia individual donde reside el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de sentir y de crear una visión. ¿Y la sociedad? La sociabilidad es el servidor. Es una herramienta potentísima, un puente para intercambiar recursos, obtener seguridad, afecto y, sobre todo, para amplificar y materializar las creaciones del soberano. Y el problema actual es que el servidor ha ocupado el trono y ha encerrado al soberano en el sótano. El servidor ha empezado a dictar las reglas, sí. El sistema está corrupto. Volvemos al ejemplo de Tastepeller, que ahora cobra todo el sentido. Claro. Allí, el esfuerzo colectivo masivo, el servidor, estaba al servicio de una visión espiritual o cosmológica que nació en la mente de un individuo o un pequeño grupo de chamanes, los soberanos. El colectivo trabajaba para materializar una idea. Una idea que nació en la individualidad. Hoy el sistema nos pide que anulemos nuestra visión individual para servir a los intereses anónimos del colectivo, que a menudo no son más que los intereses del mercado. Resumiendo entonces, la sociedad moderna occidental genera un estrés biológico crónico porque ha invertido nuestra jerarquía natural. Suprime la necesidad de silencio y procesamiento individual, que es donde se forja un yo fuerte, para maximizar nuestra participación en un sistema que nos ve principalmente como nodos de una red de consumo. Justo eso. Y la propuesta es un reequilibrio radical hacia ese modelo 70-30, recuperando la soberanía del individuo. Y la raíz de todo, si lo destilamos al máximo, es que nuestro sistema ha decidido priorizar lo que es fácilmente medible y rentable, la interacción, el dato y el clic, sobre lo que es esencial,
pero invisible y no monetizable: el procesamiento interno, la conciencia. Hemos confundido la señal con el ruido. Totalmente. Y le hemos dado más importancia al altavoz que a la música que sale de él. Es una imagen muy poderosa para terminar. Y nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si la individualidad es el soberano y la sociedad el servidor, ¿en qué momentos de nuestro día a día, sin darnos cuenta, hemos dejado que el servidor ocupe el trono? ¿Y qué pequeña decisión, por minúscula que sea, se podría tomar hoy mismo para empezar a reclamar esa soberanía?